En este segmento en Buenos Días le damos la bienvenida a Leonardo Trecci, especialista en PNL, para que nos hable acerca de la culpa. Leo, creo que es uno de los estados de ánimo, de las emociones que más daño nos hacen física y emocionalmente. ¿Qué es la culpa y existen tipos de culpa? Mira, sí, por supuesto que existen tipos de culpa, pero bueno, las culpas van a estar relacionadas específicamente con esas decisiones limitantes que hayamos tomado en algún momento de nuestra vida. Y la culpa como tal, esa emoción negativa que está entre las cinco principales emociones básicas negativas que existen o que nosotros en la PNL tratamos de limpiar para poder avanzar de alguna manera en todas las cosas que necesitamos hacer y en todos los objetivos que queremos cumplir. Por supuesto, nace de momentos en nuestro pasado, sobre todo en los primeros 7 años de vida de nuestras vidas y de los niños, donde tomamos decisiones basadas en creencias o en valores que nos establece de alguna manera el sistema. La culpa, como tú bien lo dijiste, es, digamos, una sensación, una emoción que causa desasosiego, que causa bastante miedo, causa tristeza, está asociada a las otras emociones básicas y es producto de que nosotros mismos de alguna manera no juzgamos y nos declaramos culpables de cosas o de asuntos que por lo general no lo somos. Entonces es importante que identifiquemos en nuestro pasado cuáles son esas cosas, cuáles fueron esas experiencias vividas que de alguna manera tenemos en nuestra mente, que se crea una representación en nuestras mentes que puede estar generándonos algún tipo de culpa, porque definitivamente la culpa no nos deja avanzar, no nos deja crecer, no nos deja lograr nuestros objetivos. Entonces, sí, definitivamente es algo que tenemos que ponerle mucha atención y que yo recomiendo que la culpa sea tratada con un coach, con un terapista, con alguien que ayude a identificar cuándo fueron esos momentos de nuestro pasado donde tomamos esas decisiones que hoy nos limitan y nos hacen sentirnos culpables. Sí, estaba viendo que la culpa puede llegar a hacernos entrar en estados graves de depresión e incluso padecer enfermedades porque el cuerpo también la somatiza. ¿De dónde viene la culpa? ¿Cómo identificarla? ¿Y cómo saber que debemos darle un stop para que no se quede en nuestras vidas? Mira, para ponerte un ejemplo práctico para que la audiencia entienda más o menos de dónde puede venir la culpa. La culpa es producto de una decisión limitante. En algún momento de nuestras vidas tomamos una decisión que nos dice si esto pasa por ende o como consecuencia pasará esto, ¿no? Es esa relación de causa y de efecto que siempre de alguna manera tenemos y que nos hace de alguna manera juzgarnos a nosotros mismos y decir, bueno, tú tienes la culpa, tú eres el culpable, o si haces esto o si dejas de hacer aquello, va a suceder una situación de conflicto provocada por ti. Entonces, la culpa básicamente nace del sistema. Cuando, digamos, cuando la humanidad comenzó a desarrollarse en un principio, por supuesto, cazábamos, vivíamos de otros animales, vivíamos en manada, o sea, tuvimos, digamos, en nuestra evolución varias etapas. Cuando comenzamos a darnos cuenta de que tenemos que de alguna manera controlarnos, que no podemos vivir matándonos los unos a los otros, entonces creamos las leyes y las normas y es cuando viene la religión y viene la parte legal, digamos, empezamos a crear sistemas para autocontrolarnos, para poder vivir en convivencia. Por eso es que se dice que la culpa de alguna manera es una emoción social. Entonces, basado en esas leyes, en esas creencias, en la religión, en todo lo que tenemos, comenzamos a generar culpas para generar control. Entonces, hasta allí, hasta ese momento, la culpa tiene un origen de alguna manera positivo porque fue lo que nos dio o que lo que nos hizo civilizarnos. Ahora, ¿qué pasa cuando las culpas comienzan a convertirse en un problema? Comenzamos a tener culpa por todo. Algunas religiones, no voy a mencionar cuáles, utilizan la culpa para el control de las masas. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es decir que la mujer es la que conserva el pecado original. O sea, la mujer tiene que vivir con una culpa nada más por el hecho de haber sido mujer. Entonces ya por allí empiezan a generarse creencias, valores que de alguna manera las hacen sentir culpables y las hacen, digamos, eh, eh, tener que sentirse culpables o creer que son culpables en el caso de que, por ejemplo, quieran o no se sientan cómodas con atender a un hombre, por ejemplo. Entonces, las culpas por lo general están relacionadas con creencias, con valores que nos hacen tomar decisiones en las cuales
nosotros nos decimos a nosotros mismos, si yo hago esto, o sea, si yo tengo o origino esto, va a suceder esto. Y por lo general esto está relacionado con otro, porque la culpa es una emoción social. Entonces, si yo trabajo y si yo decido ser exitoso en mi carrera, no voy a poder atender a mi familia, por tanto me siento culpable y por tanto entonces yo, de alguna manera, me procrastino porque realmente, aunque yo quiero tener éxito, no quiero tenerlo porque si lo tengo, dejo de atender a mi familia. Eso es una culpa que, digamos, está muy presente en las mujeres. Hay un estudio que dice que las mujeres sienten culpa por lo menos una vez al día. Mira, Leo, yo te agradezco tanto este tema, te lo agradezco tanto porque hay muchos condicionamientos sociales y hay un nivel de exigencia o estándares muy altos hacia la mujer, donde es lo que tú dices, si trabajas mucho y eres profesional y estás mucho tiempo en la calle, entonces se genera el sentimiento de culpa porque estás abandonando a la familia. Y si es a la inversa, entonces es porque no eres la mujer profesional. ¿Qué pasa cuando la culpa nos carcome? No nos deja avanzar. ¿Cómo nos podemos liberar de ella? ¿Cómo podemos entender que podemos aprender de nuestros errores? Mira, la primera cosa que se debe hacer es que debemos tener conciencia de que tenemos culpa. Lo primero y lo principal es identificar la emoción. La culpa es una emoción que es bien difícil de identificar. Por lo general la relacionamos con miedo o con tristeza. Por ejemplo, no sé, a lo mejor una mujer se le presentó una tremenda oportunidad de trabajo y no la aceptó de inmediato, porque lo primero que pensó es que va a abandonar a sus hijos o va a abandonar a su familia. No quiere decir que el esposo le haya dicho que no la aceptara, ni que los hijos no hayan estado de acuerdo, sino que en algún momento de su vida tomó la decisión de que su papel o su rol era ser mamá, era estar en la casa, era atender al hombre. Eso puede venir, por ejemplo, de un patrón aprendido dentro de la casa. A lo mejor los valores que se le inculcaron en la casa, digamos, el sistema con el que creció fue de esa manera. Eso fue lo que vio y estando pequeña, estando de 6, de 5 años, de 2 años, de 3 años, puede ser en cualquier etapa de la vida, sobre todo de niños, aunque las decisiones limitantes y la culpa también puede originarse después, por lo general proviene de los primeros 7 años de vida, tomó la decisión internamente y dijo, yo soy mujer, por tanto yo me debo a mi esposo, me debo a mi casa, me debo a mis hijos y mi propósito tiene que ser tener una familia. Sin embargo, vive en conflicto interno porque su verdadero propósito, o sea, el que la mueve como persona, es ser exitosa, ser empresaria. Entonces, o a lo mejor es dedicarse a obras humanitarias, pero nada de esto lo puede hacer porque tomó una decisión en su pasado y esa decisión limitante que proviene de un valor o de una creencia limitante, o sea, está siempre asociado, fue esa. Entonces, ¿qué se debe hacer? Lo primero que se tiene que hacer es consciente de la emoción que estamos sintiendo para poder ir allá, para poder volver a ese momento donde se tomó esa decisión, reconocer que se tomó esa decisión y librarse de esa emoción. Cuando te liberas de esa emoción, la vida te cambia porque empiezas a ver con otros ojos todo lo que está sucediendo. Fíjate que también cometemos muchos errores en la crianza de nuestros hijos también. Esos errores, por ejemplo, eso de decirle al hijo, lo haces porque yo lo digo. Y entonces le metes allí al hijo una creencia limitante de que el papá o la persona que tiene el poder o la persona que tiene poder hay que obedecerla siempre. Y después, cuando el joven crece, el mismo papá dice, es que yo no sé qué pasó porque mi hijo, no le puede decir que no a nadie. Entonces todo el mundo hace con él lo que le da la gana. Entonces, claro, para el papá se le hace imposible darse cuenta que realmente quien le estableció la creencia de que lo haces por lo que yo digo fue él. Entonces el niño toma en verdad, y por eso te digo que la crianza de los niños es muy importante. O sea, la forma como criamos a nuestros hijos determina todas las emociones que vamos a sentir en el futuro, incluyendo la culpa, que es una de las peores. Entonces, claro, ¿cómo limpias eso? Bueno, tienes que ir con terapia. Esta persona tiene que descubrir cuál fue el momento donde realmente tomó la decisión de que a la autoridad no se le puede cuestionar y hay que hacer exactamente lo que diga la autoridad. Y esto es muy malo, o sea, esta decisión que pasa muchísimo, porque sobre todo en la crianza latina, es la que nos impide a todas estas personas que saben que tienen un propósito de ser emprendedor, que quieren montar su propia empresa y no lo logran. ¿Por qué no lo logran? Porque no pueden, de alguna manera, en su vida creer
que por sí mismos pueden lograr las cosas porque siempre todo está atenido a lo que diga la autoridad. Entonces, Es que van a ser siempre justamente un empleado, van a ser siempre un trabajador. me río porque me siento identificada con lo que estás diciendo y estuve a punto de sentir culpa, pero no lo voy a hacer. ¿Cómo afecta nuestra culpa al entorno, de eso que hablabas, al núcleo familiar? Los hijos aprenden por el modelaje, por el ejemplo. Una persona que se siente todo el tiempo culpable, ¿cuáles son las características y cómo esto puede estar afectando a la familia y esa persona no es consciente de la situación? Mira, allí, por ejemplo, estamos viendo una persona que se mueve mucho con la emoción de la culpa, siempre pone a los demás por delante de sí mismo. Le cuesta muchísimo dar su punto de vista porque siente que va a crear un conflicto. Por tanto, como la culpa es una emoción social, el que se siente culpable o el que se maneja mucho con la emoción de la culpa, le tiene, por supuesto, miedo al conflicto, ¿no? Porque siempre va a creer que todo es culpa de él. Esto pasa mucho con, por ejemplo, hijos de padres de alguna manera que están divorciados o que se criaron en un ambiente donde el papá y mamá peleaban mucho y entonces el niño asume que la culpa de eso es de ellos, entonces modelan en su mente, deciden, por mi culpa existen los problemas, por mi culpa está sucediendo esto, por mi culpa se creó una situación de conflicto. Entonces le huyen al conflicto porque lo ven como algo absolutamente negativo, cuando la verdad es que muchas veces, discúlpame que te lo diga, la verdad es que muchas veces hace falta mandar a la gente al carajo. O sea, a veces hace falta hacerlo y como seres humanos lo necesitamos para poder progresar en la vida. A veces es necesario tener la valentía de hacer eso para poder evolucionar. Porque si no, ¿qué es lo que sucede? No digo que lo hacen por mal, porque la PNL parte de la base de que nadie hace las cosas por mal, sino que todo el mundo hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene y siempre hay una intención positiva en eso. El empleado, por ejemplo, que se ve sometido a unos patronos que son castigadores, que no lo dejan vivir, que se aprovechan de él, que no tienen horarios y todo eso, de alguna manera, ¿por qué lo hace? ¿Por qué el empleado permite hacer esto? Porque tiene una sensación de culpa gigantesca. Esta persona tiene asociado que de alguna manera, que esa es otra creencia limitante para tener dinero en la vida, para poder salir adelante, y que sufrir mucho. Entonces deciden que tienen que sufrir mucho y si no sufren se sienten culpables. O sea, se les hace casi que imposible entender que pueden ganar dinero sin sufrimiento. Sí, Entonces, claro, cuando es lo un están patrón, una ganando, creencia limitante que venimos escuchando de que tienes que ganarte el dinero, pero con el sudor de la frente, claro, cuando no pero debe ser así. piensa esto, si tú decidiste, porque te dijeron toda la vida, porque vienes de una familia donde tus padres te dijeron que hay que trabajar mucho, que hay que sufrir, y entonces veías, tú sabes, esa novela dentro de la casa donde el papá, bueno, se partía el lomo trabajando para poder traer el poco dinero que llegaba a la casa, entonces vives bajo esa creencia. Decides como niño de que para tener dinero hay que sufrir. Entonces, cuando consigues situaciones en la vida o cuando se te presenta una idea genial que te puede hacer millonario sin sufrimiento, ¿qué haces? La Te descartas, saboteas. claro, ¿no? O la descartas, porque dices, no puede ser que yo vaya a conseguir dinero sin sufrir. Y Tan si no fácil, pues. sufro, me siento culpable. Y si me siento culpable, las cosas no se dan. Y entonces empiezas a sentir culpa, a decir, ¿por qué yo estoy ganando tanto dinero? ¿Me entiendes? O otra creencia que es peor, esa creencia de que todo hay que compartirlo, la creencia de que de alguna manera tener dinero es malo o que el dinero se acaba, que si yo tengo dinero tú no tienes, entonces yo me siento culpable porque me está yendo bien. Entonces, me siento culpable porque está yendo bien, entonces evito contarle a la gente que me está yendo bien porque me siento culpable, porque voy a perder los amigos, porque los amigos y el dinero no van de la mano. Entonces, hay una cantidad de creencias que nosotros establecemos y que se establecen sobre todo los primeros años de nuestra vida que nos impiden salir adelante. Leo, Que en más este allá de momento, que realmente hayas cometido un error, ¿no? justamente de eso quería hablarte. En este momento hay una campaña en redes sociales que me parece interesante que tiene que ver con quiérete, ámate, dedícate tiempo, aprende a perdonarte, a darte un abrazo, a aceptar tus errores y a seguir adelante. Me encanta cuando tú dices, si te equivocaste, ¿qué es lo peor que puede pasar? Porque te enseña a que hay que seguir adelante, nos caemos, pero hay que levantarse. Quiero que nos hables un poco acerca de este concepto de vida.
pues definitivamente hay que vivir así. Uno tiene que de alguna manera desasociarse de las emociones que te causan tus representaciones mentales. Como ya yo te he explicado, por lo general, cuando uno siente cualquier emoción, siente culpa, siente miedo, siente tristeza, uno lo siente porque está asociado, tiene en su mente una imagen, una representación, una visual, una auditiva, una kinestésica, que lo hace conectarse con ese tipo de emoción. Entonces, ¿qué pasa si nosotros empezamos a cuestionar todas esas visuales que nos llegan al cerebro? Entonces tú empiezas a decir, oye, pero porque yo lo que hice fue que yo me equivoqué y llamé, y bueno, yo le grité porque pasé por un momento donde perdí el control, pero no me voy a estar toda la vida latigándome por eso. Con pedirle una disculpa a la persona y decirle, mira, de verdad, disculpa, porque yo no debí haberte gritado, y con entender por qué lo hiciste, porque eso también es muy importante, porque si tú vives reprimido por la culpa precisamente y el miedo que te da el conflicto, va a llegar un momento de que tu estado físico va a requerir que tú explotes. Entonces, tú explotas o te reprimes, y si te reprimes, te deprimes. Entonces, uno tiene que de alguna manera dejar que las emociones salgan. Es lo mismo que la tristeza. Si te sientes triste en algún momento, no es malo sentirse triste en algún momento. Todas las emociones están allí para ayudarnos. El problema es cuando nos mantenemos asociados a una emoción y cuando las emociones nacen sin razón de ser. Cuando la culpa nace sin razón de ser. Mira, a mí particularmente me ha costado mucho trabajar con la culpa de decir que no. Y es una cosa que vengo trabajando y todavía me queda mucho por trabajar. Entonces, de alguna manera, tengo que seguir haciéndome consciente de por qué estoy diciendo que sí en ciertos momentos de la vida. Y dice, oye, yo no debía haber dicho que sí. Y todavía puedo rectificar. Yo le dije que sí, pero ¿sabes qué? Yo le voy a llamar y le voy a decir que no. Y le voy a explicar por qué le voy a decir que no a la persona. Mira, te voy a decir que no porque en este momento de mi vida yo estoy demasiado ocupado y yo no puedo hacerte nada gratis. Si tú quieres trabajar conmigo, yo te tengo que cobrar. ¿Entiendes? O, mira, mamá, no puedo porque este momento es para mí. Yo estoy creciendo, entonces en este momento no puedo, mañana sí puedo. O mira, papá, así con todas las personas que están alrededor de nosotros, con nuestros hijos, con todos, porque eso también sucede mucho con las mamás. Las mamás se sienten muy culpables por lo que pasa con los hijos. O sea, si el hijo de alguna manera, eso es una creencia también que es súper limitante, que todo lo que hacen los hijos es culpa de la mamá. Eso es una creencia súper limitante. Puede ser culpa del contexto donde vives. Sácalo del contexto, piensa en el contexto. Ajá, si tú no hubieras tenido la necesidad de meter tu hijo en este colegio, que tú sabías que este colegio había drogas, por ejemplo. Pero no, en este momento no teníamos dinero, lo tuvimos que meter ahí, no había. Pero mi interés genuino y positivo era que mi hijo tenga educación, no que mi hijo caiga en drogas. Entonces la mamá se mete en la cabeza que el hijo está en drogas porque ella es culpable de que el hijo esté en drogas, entonces empieza, yo soy culpable, y en vez de solucionar el problema que tiene con el hijo, se queda ahí pegada en que el hijo cayó en drogas y no busca la manera de solucionarlo. ¿Qué pasa cuando caemos en pensamientos repetitivos relacionados con la culpa? ¿Cómo podemos sacar la culpa de nuestra vida? ¿Cómo podemos estar más atentos? ¿Es bueno hablar con alguien para que nos brinde su punto de vista y de pronto entender que estamos en una conducta de culpabilidad que no nos favorece? Mira, en la PNL avanzada, que es una parte de las técnicas que yo practico y que le hago a mis clientes, hay una técnica que se llama Timeline Therapy que te permite ir a ese lugar, a ese momento donde tomaste la decisión limitante que te hace sentir culpa. Por lo general, siempre creemos que sabemos cuál fue ese momento. Echamos para atrás, cerramos los ojos y decimos, yo tomé esta decisión limitante en este momento cuando pasó esto. Y eso por lo general no es el momento donde la tomaste. Ese momento que trae a tu mente el inconsciente o el consciente es un momento que de alguna manera para ti tiene un gran valor, pero es muy probable que la decisión la hayas tomado antes. Y como consecuencia, porque eso sucede así, después de que tomas una decisión limitante, todo lo que viene adelante o todas las situaciones que vengan adelante, que de alguna manera donde esté presente esa emoción, vas a tomar la misma decisión limitante. Entonces, esta técnica permite ir a ese momento exacto, al primer momento donde tomaste esa decisión, que inclusive puede ser cuando estabas en el vientre de tu mamá, o para los que creen a lo mejor en
en vidas pasadas o creen en la genealogía, o sea, porque hay veces que también traemos decisiones limitantes producto de nuestros papás o de nuestros abuelos, puede haber estado y el inconsciente te da de alguna manera o te arroja esa decisión. Eso no está bien ni está mal, lo importante es limpiarla. Y de ahí en adelante entonces haces la terapia y empiezas a limpiar todas las situaciones consecuentes donde, por ejemplo, la culpa estuvo presente y luego haces una prueba futura y dices, si tuvieras una situación como esta, y la cuestión es mágica porque la verdad es que sientes que te libraste de la culpa. Es como que si te sacaran eso que tienes aquí, porque la culpa, digamos que se siente aquí, se genera aquí, pero la culpa se siente aquí en el corazón, ¿no? Uno dice, es que siento una culpa y uno se agarra el corazón, simplemente desaparece y te dejas de sentir culpable por decirle que no a los clientes, por decirle que no al esposo, por crear una situación de conflicto que la necesitabas, porque las situaciones de conflicto a veces son necesarias para que podamos avanzar y podamos solucionar las cosas, porque si nosotros dejamos todo metido en la maleta, decimos, ay no, porque ahorita no, va la maleta, cuando vienes a ver, estás cargando, sabes que la imagen de la culpa es como si estuvieras cargando así una piedra gigantesca, ¿no? Sí, es que la culpa corroe, la no deja avanzar y además te lleva a un estado de falta de merecimiento. O sea, crees que todo lo malo lo mereces y que no mereces lo bueno que la vida te da. Quisiera saber, una vez que lo identificamos, ¿cómo podemos cambiar ese escenario a favor? Bueno, limpiando, cuando consigues la emoción y lo identificas, empiezas a cambiar el escenario más adelante. Yo creo que lo más importante, Marjorie, es que identifiquemos y que seamos conscientes de que las cosas las estamos haciendo por culpa, que estamos tomando decisiones basados en la culpa y no basados en las decisiones que se deben tomar. Por lo general, cuando tenemos estos estados de culpa, se crean conflictos internos. Entonces, cuando tú dices es que mi Marjorie emprendedora me dice que debería montar la empresa y que debería por fin, digamos, poner en práctica ese proyecto que siempre he querido, pero mi Marjorie, mamá, me dice que voy a abandonar a mis hijos, y entonces, y mis hijos, y si después le pasa algo a mis hijos, ¿qué va a pasar? Y van a ser unos hijos que no van a querer, no. Entonces, ¿qué pasa? Estás también modelando a tus hijos, a tus hijas hembras seguramente las estarás modelando como la mamá negada, que debe poner por delante a los demás antes de ponerse ella misma simplemente porque nació mujer, porque la verdad es que esa es la creencia, ¿no? Sí. Y claro, y a tu hijo varón vas a modelarlo de una manera en la cual él, cuando se busque pareja, va a buscar parejas que sean así, exactamente iguales, o sea, que sean mamás que sean negadas con los hijos y todo, que tú podrás pensar y podrás decir, oye, bueno, pero eso no está tan mal. Sí, bueno, dependiendo, ¿no? Porque si tú quieres vivir en una familia, por ejemplo, que sea exitosa en el mundo donde vivimos ahorita, a nivel económico se necesita que las cosas se hagan entre dos. Entonces, por lo general, este modelado, ¿qué es lo que hace? A la hembra, busca hombres que son proveedores, pero que no participan en la crianza de los hijos. Y a los hombres los modelas como proveedores, entonces los haces padres ausentes en la crianza de los hijos. Entonces esto es una cadena, pero te digo que la culpa es generacional. Así sí, lo criaron los abuelos, te escucho y así parece que escuchara hijos, a mis generaciones anteriores. Es claro, tal cual. claro. Y el poder que tiene la palabra, que no los creemos. Claro, y también esa creencia que tenemos en la cultura latina de que la mujer debe decir, no te preocupes, bueno, yo me crío a los hijos porque yo no necesito trabajar, porque gracias a Dios a mi esposo le va muy bien, entonces yo tengo una situación muy cómoda. Entonces cuando pasan los años, los hijos se van de la casa y las madres tienen el síndrome del nido vacío, entonces quieren hacer todo lo que no hicieron durante todos los años cuando estuvieron criando a los hijos, y entonces en este momento se sienten que no son productivas. Y entonces es cuando empiezan los problemas, porque bueno, ahora tienen el marido en la casa, porque ya se jubiló, y ellas quieren estar en un periodo de productividad. Entonces quieren hacer todo lo que no hicieron, entonces comienzan los problemas entre las parejas ya cuando los hijos se van, ¿no? Entonces, claro, al final, en la vida tiene que haber un equilibrio, y uno debe siempre preguntarse qué es lo que yo quiero para mí, no qué es lo que me mueve esa decisión limitante que tengo, sino qué es lo que yo realmente quiero para mí. Porque si tú quieres hacer un proyecto, quieres ser una mujer emprendedora, tú puedes tener el tiempo para hacerlo. Tú puedes criar a tus hijos y ser una buena madre y ser una buena profesional y ser una buena esposa. Y un esposo también puede serlo, porque también el esposo hace lo mismo.
El esposo se convierte en un padre ausente porque cree o asume o le enseñaron que tiene que ser proveedor. Y mucho cuidado, porque esas son las depresiones de los hombres. La culpa que los deprime porque pierden el trabajo y sienten que no pueden ahora cuidar a la familia, o porque no le pueden dar a los hijos la universidad que quieren, o comprarle el carro que quieren, o llenarles esas necesidades, porque como lo convierten en proveedor, ellos deciden que el amor está basado en cuánto te doy, en la calidad de lo que te doy. Entonces los hombres también se deprimen por no poder, por no sentirse productivos, ¿no? Entonces, todos esos son modelajes y culpas que al final no nos llevan a ningún lado, porque uno tiene que pensar que, estoy pasando me votaron, o el proyecto no se dio. ¿Qué pasa? ¿Se acabó la vida? No se acabó la vida. No va a pasar nada. Tú puedes volver otra vez a conseguir otro trabajo, que seguramente será mejor, o puedes, bueno, si este proyecto no sirvió, vamos a evaluar por qué no sirvió para no cometer los mismos errores, y estoy seguro que esto te hace un mejor emprendedor. Entonces, al final, todo depende también de la forma como ves la vida, pero definitivamente la culpa no ayuda a nadie lo ayuda. Sí, totalmente. Coincido con eso, pero al 1000%, y además todo lo que tú lees relacionado con la culpa te dice que es un aprendizaje que nos va a ayudar a ser mejores. Ya para cerrar, Leo, porque nos queda un minuto para terminar el programa, sabemos que estás haciendo nuevas actualizaciones, siempre formándote, te felicito, adquiriendo nuevos conocimientos de la PNL. ¿Cuál sería tu mensaje final para nuestra audiencia? Mira, yo creo que lo más importante es que nos convirtamos en seres conscientes. Hay que darse cuenta. Todo lo que está fuera allí, todo lo que vemos, todo lo que criticamos, todo lo que nos muestra la televisión, lo que escuchamos, lo que vemos en otras personas, en otras familias, es una proyección de lo que nosotros no queremos ver adentro. Entonces es muy importante que empecemos a ser personas conscientes de nuestras emociones, conscientes de nuestra culpa, salirnos de ese papel o de ese efecto, de esa víctima, porque por lo general cuando estamos en el papel de víctima le echamos la culpa a todo lo que está afuera, cuando al final los responsables de nuestra vida, ahora que hablamos de culpa, eso es otra manera como la culpa nos hace mucho daño, echándole la culpa afuera, todo lo que eso también es un modelaje. Nosotros tenemos que ser conscientes y hacernos responsables de que nuestro éxito, nuestra salud, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro contexto, todo es nuestra responsabilidad, no es responsabilidad de los demás. Podemos vivir una vida completa pensando que es culpa de otros, pero la verdad es que los responsables somos nosotros, y al ser responsables tenemos además el poder de cambiar esa realidad. Entonces, es muy importante, ese es el mensaje que yo daría: ser conscientes, hacernos responsables y cambiar nuestra realidad con la herramienta más potente y la tecnología más, digamos, poderosa que existe, que es nuestra mente y nuestro cuerpo, ambos dos en conjunto. Gracias, Leo, por compartir con la audiencia todos esos conocimientos. Definitivamente creamos nuestra realidad y la mente nos ayuda con ese poder, porque existen esas dualidades, ¿no? A veces nos damos con el látigo porque nos sentimos culpables de todo, y otras veces tendemos a achacarle la culpa a los demás, así que hay que asumir la responsabilidad y seguir adelante. Tú sabes la fábula del lobo, ¿no? ¿Te la conoces? ¿Cuál? Que el nieto le pregunta al abuelo, el abuelo le dice: mira, que en nuestra mente hay dos lobos, un lobo negro que es malo, que hace daño, que es agresivo, y un lobo blanco que es bueno, que quiere lo mejor para ti, que es positivo. Y entonces el nieto le pregunta al abuelo y le dice: y en esa lucha, ¿quién gana? Y el abuelo le dice: gana a quien más le das de comer. Por tanto, hay que darle de comer a nuestro lobo blanco para que las cosas nos vayan bien en la vida. Si tú le das comida y le das alimento a ese lobo negro, no puedes esperar nada, que las cosas no te salgan como tú quieres, ¿no? Así es, linda metáfora. Chao, Leo, feliz día, feliz inicio de semana. Espero que nos veamos la próxima semana aquí en el estudio.